Bueno, ya estamos con el concejal de Asunción, Carlos Arregui. En su momento él fue fiscal anticorrupción, de delitos económicos y anticorrupción. ¿Cómo le va, doctor? ¿Qué tal, Patricia? ¿Cómo está? Un gusto estar contigo, con la audiencia. Y podemos hacer un paréntesis, porque estaba viendo el comentario de la noticia anterior. Sobre Filártiga. Sí, te quería recordar, vos sabés que realmente es increíble cómo hay imágenes del pasado que se nos quedan, ¿verdad? Yo estaba en sexto curso del Colegio Cristo Rey. Sí. Era el 1 de mayo de 1986 y se hizo una manifestación que salió de la Plaza Italia y continuamos nosotros los estudiantes, ¿verdad? Ahí sobre la calle Colón, y una feroz represión, ¿verdad? Hay fotos históricas de esa época, el finado Luis Alfonso Reyes entrando ahí en una calle sobre la calle Colón, y a la tarde nunca me olvido al señor Darío Filártiga justificando la represión por la televisión. Y hablando palabras más, palabras menos, de que la mayoría de los que estábamos ahí éramos comunistas. Primero de mayo. Por ser comunista yo tenía que ligar. 1 de mayo del 86. No se te borra esa No se me borra esa imagen y esas declaraciones de él, ¿no? Y pensar que en esa fecha, vamos a hablar del 86, Darío Filártiga no pasaba a los 34, 33 años. Sí, ya estaba en el Ministerio del Interior. Viceministro del Interior. Así mismo, de Sabino Montanaro. De Augusto Sabino, sí. Así mismo, de esa época. Qué bárbaro. Pero bueno, gracias por el aporte, seguramente te trae... Para el recuerdo. Para el recuerdo. Para saber, ¿viste? Estas son las costumbres que uno tiene seguramente de la época de la dictadura, el tema de tener varios militares en la casa y usarlo de manera a su antojo, de domésticos, por ejemplo. Típica conducta de esa época, ¿verdad? Así mismo. Es así. Bueno, doctor, te invitamos para hablar de varios temas, pero sobre todo con lo que está ocurriendo en la Fiscalía General del Estado. Vamos a empezar desde el inicio, como se dice. Sí. Vos eras un buen fiscal de delitos económicos y anticorrupción. Teníamos varios casos que llevabas al frente y que trabajamos los periodistas mucho contigo al respecto, hasta que tuviste que renunciar. Sí. Era prácticamente una renuncia en donde te quedaba renunciar o te echaban. Así mismo, Patricia. Yo estuve desde el año 2004 hasta el 2014 en que presenté mi renuncia como fiscal adjunto del área, ¿verdad? Y él había sacado, Javier Díaz Verón, me refiero a él porque estoy mirando la foto acá, y esto no es nada personal, ¿verdad? Porque en realidad hasta un gran aprecio yo llegué a tenerle, porque él entró a la institución mucho tiempo después que nosotros, entró directamente ya como fiscal adjunto. Y bueno, nosotros recuerdo que de alguna manera inclusive les ayudábamos a él y a las personas que habían venido con él para que puedan interiorizarse cómo funcionaba la fiscalía en su momento, ¿verdad? Y digo él, ¿verdad? Porque en ese momento, cuando él saca una resolución diciendo de que me trasladaba por mi buen trabajo y que necesitaba un perfil como el mío en Central, le mintió a la gente. No solamente a los otros colegas y a los funcionarios de la Fiscalía, le mintió a la gente. Eso no era cierto y tenía que ver con unas investigaciones que nosotros habíamos iniciado de oficio. En una de ellas estaba el actual senador Enzo Cardoso, en otra el actual senador Víctor Bogado. Enzo Cardoso por la mal utilización claro, el de tema del bienes Ministerio de Agricultura y Ganadería, ¿verdad? Y recuerdo que inclusive él me preguntaba, porque yo la había designado y habíamos trabajado con la actual juez Claudia Crichoni, y también un periodista que había aportado muchos datos objetivos, datos concretos. Sí. Y esa investigación recuerdo que le incomodaba y de alguna manera también otras causas que habíamos iniciado y que tenían relación con parlamentarios. Víctor Bogado era otro. Víctor Bogado era otro, José María Ibáñez era otro, ¿verdad? Claro, Víctor Bogado era por el caso... Por el caso de la niñera era específicamente. La niñera de oro, que se conoce más como la niñera de oro, ¿verdad? Y el caso de José María Ibáñez por sus caseros. Por los caseros, así mismo, esas investigaciones, ¿verdad? Inclusive yo había recibido algunas advertencias de colegas, amigos que me decían, mira, que él está de alguna manera, no te va a decir nunca de frente, él es así, ¿verdad? Entonces yo le encaré una vez, me negó, por supuesto, me negó todo eso, me dijo, no, vamos a seguir al frente. ¿Qué le dijiste? ¿Cómo se le encara al jefe, al fiscal general del Estado, y vos estabas en delitos económicos, anticorrupción? ¿Cómo le preguntás, y siendo sutil y que no sé? No, yo siempre fui muy directo, Patricia. Aparte tenía un relacionamiento con él que venía ya de la época juntos. Te comentaba yo que nosotros le habíamos de alguna manera
ayudado a él en su momento, que era nuevo, que venía, nosotros ya éramos adjuntos, cómo funcionaba el Ministerio Público. Desde lo más básico tuvimos que explicarle también a él en su momento, ¿verdad? ¿Cuál fue la pregunta, si recordás? No, yo le dije, mira, estoy teniendo estas informaciones, Javier, recuerdo perfectamente en su despacho, de que vos estás diciendo esto y esto y esto en relación a mi persona, y vos sabés que yo soy objetivo. Acá, históricamente, en esta unidad, le dije, porque él era... en relación a lo que estábamos ahí en la fiscalía, era una persona muy nueva, ¿verdad? Si viene al fiscal general, yo le decía y siempre me sentí con la suficiente autoridad para encarar de esa manera con los fiscales generales anteriores también, ¿verdad? Le dije, esta es una unidad que históricamente ha sido tildada ya de anticolorada en su momento, de antiliberal en su momento, y también más recientemente de antipemacista, le digo, pero esto es así, nosotros vamos a seguir, le digo. Entonces él me dice, sí, no sé, ¿por qué me decís eso? Yo te doy total autoridad, o vos sos el que conoces, me decía él ahí. Bueno, magnífico, le digo, porque nosotros seguimos y tenemos varias causas que estamos procesando. ¿Y cuáles son? Me dice él. Y tenemos unas causas donde está el senador Víctor Bogado, donde también hay causas que se están publicando en relación a Ibáñez. Ah, me dice él. Sí, adelante, me dice. Después recuerdo que me visitó en el sanatorio, estando yo con un hijo enfermo, me visita el actual diputado Hugo Velázquez. Espero que se acuerde de esa visita, ¿verdad? Y Hugo Velázquez, con quien yo tenía un relacionamiento por haber sido adjunto también. Claro, ¿verdad? Hugo Velázquez, actual diputado, fue fiscal. Actual candidato, claro, él fue adjunto en Ciudad del Este, ¿verdad? Y me dice, mira, te vengo nomás a contar que esto están diciendo de vos y Javier Díaz te está mandando al frente en estas causas. ¿Y qué es lo que decían de vos, que te pueden perjudicar? Que yo, sobre todo, hacía una persecución contra los colorados, ¿verdad? Y entonces yo le decía, pero mira, fíjate que acá no hay de diferentes colores, acá hay multicolores, le decía, eso vos sabés que no es así, no, yo te vengo a contar nomás, y porque tenía un hijo que era compañero de él en el colegio también. Y bueno, le agradecí. Eso fue, digamos, un mes antes de que él tomara después la decisión de trasladarme, ¿verdad? En esa resolución. Entonces, cuando yo me entero de eso, yo le encaro a él. Él en un momento dado me llega a aceptar que estaba siendo presionado, pero no me dice por quién. A mí me dijeron muchas cosas, ¿verdad? Me dijeron de varios políticos que hoy están inclusive en la disidencia, del propio presidente Carter y todo eso. Y le dije, yo no voy a aceptar esto, le dije, yo voy a renunciar. Y me dice, no me haga esto, que a mí me puede causar un daño. Bueno, pero yo no voy a tomar esta actitud de decir que no pasa nada acá. Le dije, yo presento mi renuncia mañana, le dije. Inclusive me envió emisario. Me acuerdo que en su momento era presidente de la Asociación de Fiscales, Ariel Martínez. Ariel Martínez, hoy viceministro. Hoy viceministro, fue para hablar conmigo, hablamos con Ariel, yo le expliqué mis razones, ¿verdad? Y él entendió, creo que le transmitió después. ¿En qué momento de la investigación se encontraba lo de Víctor Bogado, lo de José María Ibáñez, lo de Enzo Cardoso? Claro, se habían hecho las imputaciones. El caso de Cardoso avanzaba ya hacia una acusación, ¿verdad? Y recuerdo que él me dijo, te digo nomás porque para que vean cómo son las cosas, él me dice, ¿por qué no hablas con González Daer? Porque esto te va a perjudicar a vos, me dice. ¿Y qué tiene que ver González Daer con esto? No, y ahí me saca lo de la investigación en la cual había denunciados varios fiscales de la unidad que era de la caja municipal. Entonces yo le digo, pero ahí no hay ningún fundamento para la destitución de ninguno de los fiscales, le digo. ¿Verdad? Y él me dice, no, pero hay que hablar con González Daer, viste que a él le gusta que se hable y todo, no, pero ahí no hay motivo. Le dije, yo no voy a hablar con González Daer, le dije, no tengo por qué hablar. ¿De qué año estamos hablando para saber? Estamos hablando de fines del año 2013. Yo renuncio en marzo del 2014. 2013, o sea, hace 4 años ya González Daer ya era el hombre fuerte en la fiscalía. Y te voy a contar una anécdota, ¿verdad? Lo que sí que me dicen, yo tengo una reunión con algunos de los fiscales y les digo, miren, esta situación me están comentando, había hablado con René Fernández, por la forma en que nos organizábamos en la unidad de delitos económicos, yo tenía, además, yo era el jefe de la unidad, el fiscal adjunto, pero también tenía los fiscales jefes de las respectivas unidades fiscales. Ese papel lo cumplían René Fernández y Rocío Vallejo en su momento. Entonces yo tuve una reunión, recuerdo que Rocío ya había presentado renuncia, ya no estaba, pero sí René seguía como fiscal encargado de las unidades fiscales. Y hablo porque lo hablábamos mucho nosotros en equipo siempre, ¿verdad? Lo hacíamos así en la época de Javier Contreras también cuando estaba, que también presentó renuncia.
Y bueno, entonces decidimos que para ir a averiguar la causa yo iba a pedir una audiencia con González Daer, para saber cómo estaban esas causas que nos decían a nosotros que se les iba ya a destituir a varios de los fiscales que estaban en ese momento denunciados por el tema de la caja municipal. Entonces yo pedí una audiencia con González Daer y me recibe fenomenalmente, me dice, yo tengo excelentes referencias de vos, y le dije yo, mire, presidente, yo vengo porque en realidad el fiscal general me dijo que esta situación está ocurriendo acá en el jurado de enjuiciamiento y no hay motivo para eso, y quiero saber cuál es la realidad de la situación de los fiscales que estaban denunciados por el tema de la caja municipal. Sí. No, me dice, eso no es así. Le hizo traer justamente a Fernández Lima al expediente. Raúl Fernández. A Raúl Fernández, no me olvido nunca de eso. Me puso sobre la mesa ahí, me dice, mira, doctor, no hay ningún problema ahora que vos venís. Bueno, muy bien, salió Fernández Lima, ¿verdad? Y recuerdo, me dice, ahora yo te quiero hablar de algo, espero que no te moleste, me dice él. Resulta ser porque yo soy político y yo sé ser amigo de mis amigos, me dice. Y mi amigo es Enzo Cardoso, me dijo. Esto yo le conté a una periodista, colega de ustedes también, que sabe esto, Estela sabe, en uno de los programas no hubo tiempo para preguntarlo, ya hace aproximadamente 6-7 meses le había comentado, ¿verdad? Sí. Bueno, y me dice él, resulta ser porque a él le están... me dice, él persiguiendo en esta causa que ustedes tienen ahí del Ministerio de Agricultura y Ganadería, y esta fiscal Criccioni está con una, recuerdo que me dijo, una obsesión hacia él, me dice. Y le digo yo, pero ¿de dónde saca usted eso? Le digo. La fiscal Criccioni es una fiscal muy capacitada que tenemos dentro de la unidad de delitos económicos, y al contrario, hizo un trabajo impecable en esto, la imputación está plenamente justificada, le dije, ¿verdad? Y él me dijo, bueno, porque a mí me habían dicho otra cosa, me dijo, que puede ser, ¿verdad? Porque él, claro, yo creo que a él le informaban de diferentes maneras, claro, o de diferentes versiones, ¿verdad? Le dije, mire, presidente, eso no es así, la fiscal está haciendo un excelente trabajo y nosotros así con todos los elementos que estamos teniendo, es más, le digo, se va a fijar ya, se fijó un plazo para la acusación y la fiscalía va a acusar en eso, le dije, ¿verdad? Y ahí él se sorprendió, porque yo creo que él tenía otra información en relación a eso. Esa fue la experiencia, pero eso es lo que este señor, me refiero a Javier Díaz Verón, él como cabeza de la unidad, y siendo que él mismo me decía que era amigo de González Daer, él tenía que de alguna manera salir en defensa de sus fiscales que estaban haciendo un buen trabajo en esa y otras causas, ¿verdad? Y él no lo hacía. Entonces tomaba yo, obviamente, mi papel también de fiscal adjunto, ir a defender a la gente buena en ese sentido, saber cuál era la situación real, por qué se estaban amenazando o haciendo el saque de que iban a ser destituidos, ¿verdad? Claro, claro. Me encuentro con la sorpresa de que uno de los casos que ellos tenían ahí como enquistado era el caso del MAC. Y la fiscal en ese entonces, Claudia Criccioni. ¿Y vos cuánto tiempo pasó para que presentes tu renuncia cuando Javier Díaz Verón te comunica que te va a trasladar en la zona de Central? Te iba a sacar anticorrupción y te iba a enviar a Central. Ahí pasó aproximadamente 8 días. Sí. En marzo él me comunica, 3-4 de marzo, yo presento mi renuncia el 7, ¿verdad? Se hace una reunión de los fiscales de delitos económicos donde le piden que revea su situación. Sí. Él no acepta eso, ¿verdad? Y yo delante de los fiscales, muchos de ellos están aún en la unidad, saben, ellos son testigos de lo que yo les dije, le dije a ellos y le dije a él en su momento, y le reclamé su tibieza y su servilismo y su falta de coraje para encarar las cuestiones institucionales. Y me sigo ratificando en eso. ¿Pero cuándo le dijiste eso frente a los otros fiscales? ¿Qué te respondió él? Nada, se cayó, absolutamente. Fue un silencio sepulcral ahí en la sala de reunión de él. Estaban los fiscales, estaba el propio Federico Espinosa, que iba a ser mi reemplazante ya en ese momento. Él no me dijo absolutamente nada. Y después yo le dije, bueno, me retiro, yo hasta acá llego, salí de la sala y fue cuando ahí me abordaron algunos colegas de ustedes y hice mis declaraciones. Yo recuerdo que cuando renunciaste, doctor, la propia Conferencia Episcopal Paraguaya había pedido hablar con Javier Díaz Verón para pedirle de alguna forma, no sé si pedí explicación, porque la conferencia no tiene por qué pedir explicación a nadie, pero para hablar de tu caso y preguntarle por qué te habían Claro, yo te cuento que tengo un documento muy bien guardado, todo de las publicaciones de la época. Hay varios políticos que opinaron inclusive a favor, muchos de los que están
hoy en otras carpas, ¿verdad? Hay empresarios, ¿verdad? Lo que pasa es que la gente se olvida muy rápido también, y yo entiendo, ¿verdad? La vorágine en la que uno vive, pero en su momento, y tengo muy bien guardado, esos son todo publicaciones y audios de la época sobre mi renuncia. Es lindo ver porque, como ustedes suelen decir, a veces nadie resiste un archivo. Nadie ¿verdad? resiste un archivo, es así en todos los casos. Así mismo, pero ese fue el motivo principal es que por dignidad yo dije, yo no puedo seguir de esta manera, ¿verdad? Claro. O sea, a mí me capacitaron, el Estado invirtió en mi formación para la unidad de delitos económicos, yo me presenté para el cargo de fiscal adjunto de delitos económicos. ¿Fuiste destacado también en algún momento por el gobierno de los Estados Unidos? Sí, nosotros tuvimos, eso fue con el fiscal general anterior. Arnaldo Yuste también fue, creo, contigo en la Estábamos en la misma época. Sí. Yo recuerdo que el embajador, ¿verdad?, fuera de todo protocolo, y que yo reconozco que no es lo ideal dentro de una institución y dentro de una república que un embajador te entregue un sombrero blanco como un símbolo, ¿verdad? Sí. Pero era porque, fíjate vos, en esa época ya. Yo por eso siempre digo y trato de ser lo más objetivo posible. Es cierto, el señor González Daer tiene muchísima responsabilidad y obviamente hoy estamos sabiendo más cosas de las que siempre en voz baja se sabía, ¿verdad? Pero no es el único, hay muchas otras personas, perdón, y de épocas anteriores inclusive. A eso quería llegar, sí. O sea, quería remontarme un poco a lo que fue tu salida y los motivos, para que exista una base más o menos, para que la gente no crea que ahora nomás es... Sí, no, esto fue siempre, y por eso yo guardo eso como testimonio de la época, Patricia. En 4 años pasaron muchas cosas, pero yo públicamente he dicho esto en su momento, ¿verdad? Me he entrevistado con muchos colegas de ustedes y he explicado la situación. Y en ese caso de la embajada, por ejemplo, fíjate que nosotros, de haber sido los denunciantes, los investigadores en un caso que implicaba nada más y nada menos que a un ex canciller y a un fiscal de la institución, de denunciantes pasamos a ser denunciados penalmente y en el jurado de enjuiciamiento, y estaban a punto de destituirnos, que fue la noticia que por lo visto a nivel del cuerpo diplomático corrió, porque no solamente el embajador de Estados Unidos en su momento, sino también otras embajadas se hicieron presentes en la unidad y nos llevaron como un símbolo ese sombrero blanco, ¿verdad? Y que terminó prácticamente salvándolos a ustedes, porque cómo iban a actuar respecto a la destitución de ustedes, siendo que estaban siendo condecorados justamente por la transparencia de su trabajo, ¿verdad? Así mismo, son esas cuestiones de facto que actúan, ¿verdad?, en determinados momentos, que no es lo ideal, ¿verdad?, porque debería de primar la institucionalidad de que tu propio jefe, tu propia institución sea la que te proteja cuando estás cumpliendo con tu trabajo. ¿Qué pensaste, doctor, cuando empezaste a escuchar los audios, perdón, de Raúl Fernández, hablando con fiscales, con Nadine Portillo, por ejemplo, que evidentemente tienen alguna afinidad muy cercana, me refiero a la amistad, ¿verdad? Por eso se contaban tantas cosas. Vos sabés que te soy bien honesto, Patricia. Por un lado, me invadió una suerte de tristeza, de dolor y de impotencia, porque le conozco a toda esa gente. Nadine era funcionaria nuestra en su momento, ¿verdad? También el propio Aldo Cantero. Y por otro lado también estaba contento de que por fin decía, esto histórico, se está sabiendo lo que siempre nosotros quisimos demostrar, lo que siempre buscamos, esa evidencia. Porque esto no es un hecho aislado que haya ocurrido, ni digamos que ahora nomás se sabe. Esto siempre se supo, pero no se tenía la evidencia ni la forma de demostrar. Y sobre todo, porque se trataba, yo siempre le decía a los fiscales que a mí venía y me comentaba, mira que me está llamando, grabale, le decía. Grábale, no, hay que grabarle, es la única manera. ¿A vos también te llamaban, aparte de Javier Díaz, que te dijo lo de González Daer? A mí nunca me llamaron directamente, nunca. A mí venían algunos fiscales y me contaban, una vez conté lo de un fiscal que me había comentado que había tenido ese mismo problema con el ex miembro del jurado, José López Chávez, que era diputado, ¿verdad? Del UNACE. Del UNACE en su momento. Entonces yo le decía, grabale, hay que grabarnos, porque si no, ¿cómo vamos a demostrar? Porque va a quedar tu palabra contra la de él. No hay testigos en eso, ¿verdad? Entonces yo sentí diferentes sentimientos, ¿verdad? Por un lado, tristeza por mucha gente a la quien uno aprecia, sigue apreciando, ¿verdad? Y por otro lado, qué bien, por la institucionalidad, por el país, por la república, ¿verdad? Porque es necesario esto. ¿Y qué pensaste cuando supiste que Javier Díaz Verón estaba de vacaciones en pleno proceso de escuchas de audio que se daban a conocer en todos los medios? Vos sabés que lo que tardé en darme cuenta de quién era realmente
hace Javier Díaz Verón, porque esto no era nada personal. Para los 2 años de ser el fiscal general, yo me di cuenta que ese discurso, el de la gente y la institución, es mentira, ¿verdad? Él no siente eso, y el haber abandonado en este momento el barco lo muestra de cuerpo entero, lo muestra de espíritu y lo que él es realmente, ¿verdad? Y lo digo, y te lo digo sinceramente, no es nada personal, sino por la institución. Yo siento demasiado, ¿verdad? Él está haciendo demasiado daño a la institución. Yo no creo que él venga y se aparte o renuncia. Ojalá me dé esa grata sorpresa, ¿verdad? ¿Y qué va a pasar del resto de los fiscales que fueron nombrados? Por ejemplo, Aldo Cantero, Nadine Portillo, y bueno, Karina Jiménez. Ahí se tiene que actuar, es lo que yo le decía y hablaba, y hoy le decía a uno de los colegas, a ustedes también, les insto a la Asociación de Fiscales. Este es un momento histórico que está viviendo el país. No vamos a tener seguramente, probablemente en mucho tiempo, otra oportunidad como esta, ¿verdad? Y sigo confiando en esa asociación, que a partir de muchos audios más que se van sabiendo y se van escuchando con detalle, van a ir ellos forzando de alguna manera, como esta investigación que sale hoy, Patricia, ¿verdad?, para que se pueda esclarecer realmente, porque la investigación esta que se abre hoy sale forzada. Y te digo por qué. Hace 3 meses y un poquito más, el medio periodístico que publica esto, los fiscales ya tenían esos datos. Ya sabían. Claro, ¿por qué no se abrió de oficio en su momento? Y hoy, al ver los motivos, porque tuve acceso ya a la fundamentación de la apertura de la investigación, veo que se basa exclusivamente en las publicaciones periodísticas. ¿Cuál es la diferencia entre hoy y hace 3 meses? Que antes no sabía la gente. Claro, entonces cuando se filtra de que Patricia Doria, y celebro que Patricia Doria que haya, a pesar de las presiones que seguramente ella no va a poder contar, pero yo sí puedo hacerlo, ha dictaminado que corresponde abrir la investigación. Y ese dictamen de Patricia... estamos hablando de otro tema que tiene que ver con Javier Díaz Verón, con Javier pero Díaz se le abre Verón. una investigación por supuesto enriquecimiento ilícito, que Claro. no tiene que ver con los audios, pero sí con una investigación que hicieron los colegas de ABC. Exactamente, el diario ABC, que publica, ¿verdad?, hace 3 meses ya esto. Datos concretos, que el sustrato fáctico es el mismo. No hay absolutamente ninguna diferencia entre hace más de 3 meses y lo que hoy ellos tienen como cabeza, digamos, del proceso para iniciar la investigación, ¿verdad? En algún momento, doctor, te escuché decir que la investigación por enriquecimiento ilícito a Javier Díaz Verón era un simulacro de investigación. Anoté la frase porque me pareció un simulacro. ¿Así Sí, va a quedar? en realidad me refería a las investigaciones que él había ordenado por los audios, ¿verdad? Y me refería específicamente a Francisco Torres en su momento, ¿verdad? Ya tuvimos experiencia con él en otras causas, y porque de alguna manera él no va a romper las estructuras. Nos conocemos todos y sabemos quién es quién también dentro de la fiscalía, ¿verdad? Le escuchábamos también a la fiscal Yolanda Portillo hace rato justamente Sí. hablar acá para Noticias Paraguay. ¿Y cuál es el conflicto que se generó con Yolanda? Por eso te mencionó. Escuché y me venía escuchando el Sí. mismo reportaje que ustedes pasaron acá, y me sorprende que ella haya dicho que ella me cuestionó mi opción política, ¿verdad? Yo ya estoy bastante grandecito para decidir sobre mi opción política, y el relacionamiento que yo tenía con ella era muy bueno, pero era un relacionamiento profesional en el cual me parece muy extraño que ella haya dicho que se opuso o me cuestionó eso y que por eso yo haya reaccionado. No, yo reacciono cuando me entero, y de esto, por suerte, como vos decís y decíamos y comentábamos recién, nadie resiste a un archivo. Hay una entrevista que le di a una colega tuyo antes de entrar al programa, le di el nombre de quién es el periodista que le hace la entrevista al marido de ella hace 4 meses más o menos, donde él asume que el hecho existió. Lo que él no asume es el monto, y también cuenta que después el fiscal actual de Marca, Luis Chamorro, ya no le hizo el ofrecimiento y se retiró y no pasó más nada, ¿verdad? Pero la obligación como funcionarios públicos, y más aún como fiscales, es hacer la denuncia cuando tenés hechos como eso, ¿verdad? Este fiscal actual intentó incidir en Mario Liceche, que era compañero de facultad de él y es actual marido de Yolanda Portillo. Para recordar nomás qué es lo que estaban investigando, así para ponerle un poco Esa es una causa que finalmente estaba en la unidad, y era la transmisión de los 500 kV de la transmisión energética de la ANDE, ¿verdad? Y un cuestionamiento que había en relación a eso cayó dentro de la unidad, y ella interinaba esa causa. Claro. Y con esto te quiero decir algo, yo no creo que Yolanda Portillo sea una corrupta, ni mucho menos, pero sí que le falta coraje, y sobre todo para romper esa estructura. Y si me preguntan hoy, que muchos me preguntaron, yo no creo que ella tenga la objetividad necesaria para investigar a Javier Díaz Verón. Creo
que también Federico Espinosa debería apartarse. Claro. Él no es que es primo nomás, Patricia. Claro. La relación de él con Díaz Verón es una relación de años, sabida por todo el Ministerio Público, una relación de amigos, de trato frecuente. Pero él dijo que no se va a apartar. Bueno, y es lo que te digo, eso no puede ser. ¿Con qué objetividad él puede supervisar la investigación que Yolanda y José dos Santos van a hacer? Cuando tengan que allanar el despacho, por ejemplo, de él. Se va a enterar primero Federico, él tiene que autorizar. Por supuesto que se va a enterar Federico, vas a ver. Federico abre esta investigación porque se filtró nomás en la prensa de que él ya tenía el dictamen de Patricia Doria. Sí. O si no, iba a seguir congelado ese dictamen de Patricia Doria. Ya. Esa es la realidad. Entonces, esta investigación de enriquecimiento ilegítimo es una investigación bastante invasiva desde el punto de vista que vos investigás a los allegados, podés investigarle a los hijos, a los hermanos, a la esposa. Entonces, ¿de qué objetividad me va a poder hablar Federico Espinosa? Si él tiene un acercamiento, no de ahora que es como fiscal adjunto nomás, ya de la época en que ellos crecieron en Cazapá y bueno, se conocían de ahí, ¿verdad? Claro, y por último, ¿cómo se podría investigar entonces? O sea, Federico Espinosa tiene que ser apartado del cargo, debe internar otro él mientras es suspendido. ¿Cuál sería la solución? Él tendría que por decoro, por delicadeza, apartarse y dejar que en este caso, por ejemplo, el fiscal o la fiscal adjunta más antiguos sean los que puedan gerenciar esa investigación. Pero apartar y quedar como suspendido, no renunciar, inclusive puede quedar simplemente claro, como yo te decía apartarse de la unidad de delito económico mientras dure esto, ¿verdad? Ya. Porque obviamente que él tiene incidencia y eso finalmente él es el jefe de la unidad. Carlos Arregui, te agradecemos mucho por venir a Noticias Paraguay, por contarnos tu experiencia y sobre todo saber un poco tu opinión como ex fiscal anticorrupción, ¿verdad? Este lugar donde bastante polémica se creó en los últimos un mes, ¿verdad? Así es. Muchísimas gracias, Patricia, por el espacio, por la oportunidad y bueno, darle un mensaje a los ex colegas fiscales, ¿verdad? Ellos tienen una brillante oportunidad histórica de reivindicar la imagen de la institución. Así que yo les digo, no la desperdicien. Muchas gracias, doctor Carlos Arregui. Nosotros vamos a hacer una breve pausa, hablemos en instantes.